esta referencia de este libro. Bueno, pues una vez explicado esto, vamos a comenzar con lo que sería la primera unidad competencial. Ya os he contado los aspectos más destacados de la asignatura. Como veis, muchos son parecidos a lo que ya os han contado en otras asignaturas. Y vamos a comenzar con la primera unidad. Una unidad, como ya os he indicado, introductoria sobre qué es la investigación científica, pero más concretamente, qué es la investigación científica en psicología, porque es lo que nos compete a nosotros. Aquí tenéis el índice de lo que vamos a ver, los diferentes subapartados. Como veis, cuando lleguemos al apartado 7, vamos a ver el programa SPSS. Os explicaré cómo hay que instalarlo y usar. No hay que instalar nada en realidad en el SPSS. Lo que tenéis que saber es acceder al programa, porque el programa está en una máquina virtual y desde vuestro ordenador os conectáis virtualmente. Por eso se llama Virtual Labs, porque os conectáis en una especie de carpeta común donde ejecutéis el programa. El programa como tal no lo ejecutáis en vuestro ordenador, se ejecuta en los servidores de la universidad y vosotros os conectáis al programa. Esto lo explicaré cuando lleguemos más o menos, seguramente la semana que viene o la otra lo contaré, para que veáis cómo funciona. Bien, pues en esta unidad lo que vamos a aprender o vamos a intentar ver es qué es la investigación científica, qué es una población y una muestra, qué tipos de estadística hay. Básicamente hay dos, descriptiva e inferencial. La descriptiva la vamos a ver en la unidad competencial número 2 y 3 y la inferencial la vamos a ver en la cuarta unidad competencial. La importancia de la probabilidad, que veremos en la tercera unidad competencial, tipos de variables, escalas y el uso del SPSS. Esos son los que teóricamente vamos a ver durante esta unidad. Importancia de esta unidad en la psicología, que en realidad es importancia de todo lo que vamos a ver en la asignatura en la psicología. Bueno, pues muchas de las carreras diferentes, o sea, muchas de las asignaturas que vais a ir viendo durante la carrera están basadas en cálculos estadísticos. Así que el alumno tiene que tener unos conocimientos básicos de estadística. Sobre todo se usan contrastes estadísticos en lo que tiene que ver con el ámbito laboral, educativo o clínico. Hay que saber cómo se selecciona una muestra, cómo se analizan los datos, cómo se calcula una media, cómo se calcula una varianza y cómo se analiza la información de cara a contrastar hipótesis. O sea, es una asignatura que básicamente persigue que el alumno tenga una introducción tanto al análisis de datos como a cómo llevar a cabo una investigación y cómo analizar los datos. Por lo tanto, es una asignatura y es una unidad que es básica para muchas otras asignaturas que vais a ir viendo a lo largo del cuatrimestre y a lo largo de la carrera. La vamos a dar en 3 sesiones, aunque en la sesión de hoy solamente vamos a dar lo que queda de clase, evidentemente, y la segunda semana y finalmente la última semana únicamente 1 hora. Y los resultados de aprendizaje esperados dentro de esta unidad es que aprendáis o sepáis qué es la población, una muestra, una variable y un poco distinguir entre diferentes tipos de variables y datos estadísticos. Esa sería la idea. Aquí tenéis la actividad. Ya os he dicho que la actividad la contaré con más detenimiento el último día de esta unidad. Y la actividad que hay que hacer para esta unidad, la actividad a nivel de cálculo de evaluación continua o portafolios, es leer el artículo que tenéis colgado en el campus
y contestar unas preguntas tipo test sobre ese artículo. En esto volveré a incidir cuando acabemos la unidad. Materiales que necesitáis para esta unidad. Pues necesitáis básicamente los PowerPoint que he colgado. Podéis consultar el tema 1 del manual de la asignatura que está colgado en el campus. Pero como ya os he dicho, yo voy a preguntar exclusivamente de lo que vaya contando en clase y de lo que figure en los PowerPoint. Así que aquel que no quiera consultar el manual de la asignatura que está colgado en el campus, que no lo consulte, y el que quiera consultarlo, pues que directamente se lo repase. Porque yo voy a insistir en lo que es lo que cuenta en clase de cara al examen. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues lo he explicado antes, lo de la base de datos, básicamente porque no tienes el SPSS instalado. Y hasta que no explique cómo accedes, no lo vas a poder utilizar. Así que hasta que no cuente la semana que viene cómo funciona, no vas a poder abrir la base de datos. Bueno, pues empezamos con la primera parte. Definir lo que es la investigación científica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una definición de qué es una investigación científica. Y vamos a coger la definición de Box, de 1988, la que tenéis aquí colgada, o la que tenéis aquí puesta literalmente. O sea, ¿cómo podemos definir qué es exactamente una investigación científica? Bueno, pues es un proceso que parte de una hipótesis y que va a guiar todo un proceso de toma de decisiones. De tal manera que lo que se hace cuando se hace una investigación es que se plantea una hipótesis, se recogen datos y se comprueba si la hipótesis es cierta o falsa. Esto lo vamos a ver a lo largo de esta unidad. Digamos que la definición que tenéis ahí es un resumen de todo lo que va a continuación. Una investigación científica es un proceso científico cuyo comienzo es una hipótesis de trabajo. A partir de esa hipótesis se recogen datos y esos datos intentan comprobar si es cierta o falsa la hipótesis. Y esto lo lleva haciendo el individuo o la persona durante todo el desarrollo de la humanidad. Al comienzo de la humanidad, pues básicamente la persona lo que hacía era que se preguntaba por los fenómenos atmosféricos. Se preguntaba por qué el sol salía todas las mañanas, por qué llovía, por qué dejaba de llover, por qué había estaciones, y se planteaba hipótesis posibles de por qué razón sucedía eso. Digamos que es una hipótesis, es algo que tú te preguntas sobre algo que desconoces y planteas una posible hipótesis, una posible posibilidad de por qué sea de esa manera. Ante la salida del sol, pues se preguntaban, bueno, pues sale el sol porque hay un dios que hace salir el sol. Llueve porque tenemos el dios de la lluvia que hace llover. Y así sucesivamente. Esa es una hipótesis de trabajo. Según va pasando el tiempo, se recogen datos. Y los datos pueden avalar que es cierto que había un dios que hacía salir el sol todos los días, o posteriormente, pues que lo que sucedía básicamente es que la Tierra daba vueltas sobre su eje. Se recogen datos y se comprueba si la hipótesis es cierta o falsa. Así es como funciona lo que es la investigación científica. Se plantea una hipótesis, se recogen datos y se comprueba si esos datos confirman la hipótesis
o la rechaza. Pues en psicología actuamos de la misma manera. Una persona tiene un malestar psicológico. Bueno, pues si tiene un malestar, nos planteamos una hipótesis. Podemos plantear, la persona tiene malestar psicológico, básicamente porque ha fallecido hace poco un familiar cercano. Posible hipótesis. Recogemos datos. Le empezamos a preguntar a la persona, a los conocidos, y podemos verificar al preguntar a la persona o a los conocidos si efectivamente la pérdida de ese familiar le ha afectado mucho o poco. Podemos confirmar o desmentir la hipótesis. Entonces, en resumen, la investigación científica es una secuencia ordenada de fases. En concreto, de dos tipos de fases. Las inductivas y las deductivas, que voy a explicar a continuación la diferencia entre fase inductiva y fase deductiva. Fase deductiva, la que está a la izquierda. Una fase deductiva es cuando planteas una hipótesis y después recoges datos. A eso se le llama fase deductiva. Planteas una hipótesis basada en una teoría y recoges datos para ver si la hipótesis es cierta o falsa. Dicho de otra manera, la fase deductiva es cuando partes de una teoría y a partir de la teoría intentas ver qué sucede en la práctica. O partes de una hipótesis e intentas recopilar datos. Cuando hacemos eso, estamos en una fase deductiva. A esta forma de actuar también se la denomina enfoque confirmatorio. Cuando partes de la teoría, el comienzo es la teoría. Es decir, tú a nivel teórico puedes plantear, desde el punto de vista teórico, los objetos son atraídos hacia la Tierra por medio de la gravedad. Esa es tu teoría. Estás hablando de una teoría física. La Tierra atrae objetos. Teoría. ¿Cómo lo compruebo? Lanzo un objeto hacia arriba 2000 veces y compruebo si las 2000 veces que he lanzado el objeto cae al suelo. Recojo datos. Me voy a la práctica. Es una fase deductiva. Planteo una teoría que es, estoy asumiendo que la Tierra atrae los objetos. Parte práctica. Voy a lanzar la piedra 1000 veces para arriba, a ver si las 1000 veces cae sobre la Tierra. Recojo datos que confirman la hipótesis. Es una fase deductiva. Cuando estoy actuando de esta manera, estamos en un enfoque confirmatorio. ¿A qué se le llama enfoque confirmatorio? Cuando el punto de partida es una teoría que recoge datos. O sea, enfoque confirmatorio es cuando primero planteo la teoría y después recojo datos. Esta forma de actuar es muy habitual dentro de la física, la química, la astronomía, lo que se llaman las ciencias naturales. Es muy habitual trabajar en enfoque confirmatorio o en fases deductivas, partiendo de teorías. Ahora vamos a lo contrario, la parte de la derecha. Es decir, vamos ahora a la fase deductiva. ¿Qué es una fase? No, la fase inductiva. ¿Qué es una fase inductiva? Pues es todo al revés. Primero recoges datos que intentas ver si los datos confirman la teoría. O sea, el enfoque es al revés, justamente. El punto de partida es recoger datos. El punto de partida es la práctica. Y a partir de los datos recogidos, planteas un modelo teórico o planteas una hipótesis. Imaginaos que lo hacemos al contrario. Imaginaros que yo no tengo ningún modelo preestablecido de que la Tierra actúe de alguna manera sobre los objetos. No tengo ni idea.
O sea, yo no sé nada sobre la relación entre la Tierra y los objetos. ¿Cómo sería una fase inductiva? Lanzo una piedra 1000 veces para arriba y después de lanzarla 1000 veces digo, pues cada vez que lanzo la piedra, cae al suelo. El lanzar la piedra es recoger datos. ¿Y qué es el modelo teórico? Que después de lanzar la piedra 1000 veces digo, bueno, pues si la piedra siempre cae al suelo, debe ser que la Tierra atrae a la piedra. Planteo una teoría. Lo hago al contrario que antes. Estamos hablando de una fase inductiva. Realizo un experimento, recojo un montón de datos y a partir de los datos recogidos planteo una teoría. La teoría que planteo es que la Tierra atrae los objetos. Cuando actúo de esta manera, con fases inductivas, estoy actuando en lo que se llama el enfoque exploratorio. Que se llama exploratorio porque lo que se hace es explorar la realidad y a partir de la exploración de la realidad planteo un modelo teórico. Fijaros que el enfoque exploratorio es parto de la práctica y a partir de la práctica genero una teoría. Mientras que el enfoque confirmatorio partía de una teoría y recogía datos. Estos son los dos enfoques y los dos tipos de fases. Mientras que el enfoque confirmatorio, las fases deductivas, es típico de las ciencias naturales, como la física y la química, las fases inductivas, el enfoque exploratorio, es típico de las ciencias sociales, donde se encontraría la psicología. Pero eso no quiere decir que dentro de las ciencias sociales no podamos utilizar un enfoque confirmatorio. Los dos enfoques se pueden usar dentro de cualquier disciplina. Lo único es que lo habitual dentro de la física es trabajar sobre el enfoque confirmatorio y dentro de las ciencias sociales lo habitual es trabajar dentro del enfoque exploratorio. Pero luego se pueden intercambiar. Esto es para explicar los dos tipos de fases y los dos tipos de enfoques. Pero ahora vamos al modelo o el enfoque que se emplea en psicología. En psicología se usa el enfoque hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir enfoque hipotético deductivo? Se le llama enfoque hipotético deductivo porque es un enfoque que utiliza encadenadas fases deductivas y fases inductivas todo el rato. O sea, se le llama de esta manera enfoque hipotético deductivo porque no emplea únicamente fases deductivas o solamente fases inductivas, utiliza las dos, además mezcladas de diferente manera. Veamos un ejemplo a nivel psicológico referente a cómo actuaría un enfoque hipotético deductivo en psicología. Supongamos que nosotros queremos estudiar la relación que hay entre la ansiedad y el rendimiento académico. Algo muy estudiado. Está muy estudiado ya este fenómeno. Pero vamos a suponer que vamos a empezar. Lo primero que hacemos en un enfoque hipotético deductivo es plantear un modelo teórico. Es decir, yo digo, bueno, pues yo creo a nivel teórico que tener una ansiedad alta hace que rindas peor a nivel académico, que saques peores notas. Esa es la teoría. Bien, planteo esa hipótesis. ¿Qué hago? Recojo datos para ver si la hipótesis es cierta o falsa. Cuando parto de la teoría a la práctica, estoy en una fase deductiva. Recojo datos, analizo los datos y me doy cuenta que no todo el mundo que tiene ansiedad alta saca malas notas. Resulta que veo que también hay gente que tiene ansiedad baja, saca malas notas. Por lo tanto, mi teoría inicial que decía, si tengo ansiedad alta, saco muy malas notas, no se confirma. Por lo tanto,
Los datos, la práctica, no confirman la hipótesis, porque he encontrado personas que sacan malas notas, incluso con ansiedad baja. ¿Qué es lo que hago? Según los datos que he recogido, a partir de estos datos, planteo otra teoría. Cuando voy de aquí a aquí, me encontraría en una fase inductiva, porque voy de la práctica a la teoría. Y digo, bueno, pues como resulta que hay gente que ha sacado buenas notas, no, que hay gente que tenía nivel de ansiedad baja y ha sacado buenas notas, voy a plantear otro modelo teórico. Y digo ahora, el tener un nivel de ansiedad bajo produce un rendimiento académico malo. Planteo una hipótesis alternativa. ¿Qué hago después? Vuelvo a recoger datos. Y cuando voy de la teoría a la práctica, de nuevo me voy a una fase deductiva. Vuelvo a recoger datos. Y me doy cuenta al recoger datos en el siguiente patrón. Al recoger datos en esta segunda medida digo, bueno, pues me estoy dando cuenta que los que tienen ansiedad alta y ansiedad baja sacan peores notas. Y los que tienen ansiedad media, me parece que son los que más notas sacan. Esta es la conclusión que saco de los datos. Por lo tanto, vuelvo a partir de la práctica a formular otro modelo teórico. Y un modelo teórico en el cual digo, bueno, pues a ver si van a ser los que tienen ansiedad media los que más notas sacan. Esa sería de nuevo mi teoría. Planteo otro modelo teórico. Tener ansiedad media es lo que hace sacar mejores notas. Y ansiedad alta o baja te hace tener un rendimiento malo. ¿Qué es lo que hago? Voy a recoger datos. Por lo tanto, voy de nuevo a una fase deductiva. Y recojo datos que confirmarían que efectivamente los que tienen ansiedad media son los que más notas sacan. Entonces, básicamente, el enfoque hipotético deductivo es un enfoque que va mezclando todo el rato fases deductivas e inductivas, encadenadas una detrás de otras. Y no se para nunca. O sea, empiezas con una teoría o una práctica, da igual, puedes empezar por la teoría o la práctica, y al final se van mezclando fases inductivas con deductivas. No, básicamente lo que hace el enfoque es que va ajustando la hipótesis, porque inicialmente la hipótesis es muy general y la vas concretando. Se trabaja en fases deductivas e inductivas todo el rato, secuencialmente. Las vas encadenando una detrás de otra. Trabajas de la teoría a la práctica y luego de la práctica a la teoría, así todo el rato. Vas encadenando fases. Ese es el enfoque hipotético deductivo, que puede empezar con un modelo teórico o puede empezar directamente con la práctica. Pero todo es una secuencia continua. Y tú vas realizando investigaciones y cada investigación cambias la hipótesis o la modulas y así vas construyendo un modelo científico. Y cuando ya has repasado estas fases un montón de veces, planteas un modelo teórico definitivo, en el cual ya no sería necesario recoger más información. Es decir, esta secuencia que he contado, cuando ya has realizado 4 o 5 investigaciones y siempre te sale lo mismo, pues no hace falta que continúes cambiando la hipótesis, porque ya lo tienes claro. Tú al principio te planteas, ansiedad alta produce mal rendimiento, y te encuentras, no, pero es que también los de ansiedad baja también rinden mal. Y luego te planteas, pues vamos a hacerlo al revés. Y llega un momento que ya todo el rato encuentras sistemáticamente que tener ansiedad media es lo mejor. Pues ya no hace falta continuar. Ya tienes un modelo teórico sólido, que no necesita recopilar más datos. Así que básicamente se hace este modelo o este enfoque hipotético deductivo, lo vas reformulando, pero lo vas reformulando hasta que no hay un modelo claro. Cuando hay un modelo claro, paras, porque ya no tiene sentido continuar. Digamos que hoy en día está bastante consensuado de que la ansiedad media produce un rendimiento académico alto y la ansiedad muy alta o muy baja produce un rendimiento bajo a nivel académico a la hora de enfrentarse a un examen. Bueno, pues
actualmente no tendría mucho sentido intentar indagar eso, porque ya está bastante estudiado al respecto. Este sería el modelo hipotético deductivo que se usa en psicología. Un modelo puede establecer conclusiones referente a tres aspectos: a nivel descriptivo, explicativo y predictivo. A nivel descriptivo, ¿qué es lo que intenta hacer? Pues clasificar a los objetos, definir aspectos, relacionar situaciones u objetos. Tenéis un ejemplo. Tratar de calcular la relación que hay entre inteligencia, cociente intelectual y rendimiento académico. O sea, establecer la relación que hay entre inteligencia y rendimiento académico. O establecer la relación que hay entre ansiedad y rendimiento académico. Describimos lo que pasa. Describimos que las personas con ansiedad media son las que más nota académica sacan. Primer modelo o primer enfoque de explicación. Enfoque descriptivo. Segunda posibilidad, puedo intentar explicar. Voy un poco más allá. Intento explicar por qué pasa lo que pasa. Sí, cuando describes estás comparando variables, básicamente, no haces otra cosa. Entonces, el enfoque o el modelo explicativo, lo que vas a hacer al final es intentar dar una posible explicación al resultado. En lugar de describir lo que pasa, lo intentas explicar a nivel teórico. Digamos que cuando estás en el enfoque descriptivo no explicas nada. Simplemente describes lo que pasa. Pero el enfoque o el modelo explicativo lo intentas explicar con un modelo teórico. Por ejemplo, las personas con mayor nivel de ansiedad cometen más errores en una tarea atencional. Cuando haces una tarea de atención, si tienes un nivel de ansiedad muy alto, te equivocas muchas veces. ¿Cómo explicas esto entonces? La ansiedad influye negativamente sobre la atención. Estás intentando explicar a qué se debe una mala atención. Asumes que la ansiedad es la causante de una mala atención. No describes únicamente el resultado, sino que intentas explicarlo de alguna manera. Y tenemos un tercer modelo, el modelo predictivo, que lo que hacemos es intentar predecir lo que va a pasar en el futuro. No como si fuéramos adivinos, sino intentando predecir lo que va a pasar en el futuro desde un punto de vista científico, con modelos predictivos, intentando cómo se va a comportar la persona en un futuro. Uno de los ejemplos más típicos. Una persona con un cociente intelectual de 100, que es una media de inteligencia, digamos que la media de la inteligencia es 100, una persona que tiene una inteligencia media de 100, su rendimiento académico va a ser medio, porque hay una relación positiva entre inteligencia y rendimiento académico. O sea, ¿cómo predigo entonces el futuro del individuo? Le paso un test de inteligencia y si en el test de inteligencia saca un 100, lo que digo es que esta persona en un futuro no va a tener problemas académicos, porque su inteligencia es media. Ahora, si la persona en el test de inteligencia saca una inteligencia baja, yo pronostico que esa persona puede tener problemas en el futuro académico. Aquí, lo que hago es pronosticar o predecir lo que va a pasar en el futuro. Pero al predecir, por supuesto, me puedo equivocar, porque nadie puede saber verdaderamente lo que va a pasar en un futuro. Cuando predecimos siempre con un cierto grado de probabilidad. O sea, lo que hacemos básicamente es, con los datos que tengo y con la información que he recogido, ¿cuál es la probabilidad de que una persona con una inteligencia media saque una nota académica media? Bueno, pues me puedo equivocar o puedo acertar. ¿De qué va a depender de que aciertes? De lo preciso que seas al medir. Cuanto más preciso seas al medir, mejor, porque menos probable es que te equivoques. De los tres tipos de modelos, el más importante en psicología es el modelo predictivo, porque hay que recordar que en psicología la principal labor de un psicólogo es
predecir el comportamiento de un individuo en el futuro. Un psicólogo tiene que predecir muchas cosas. ¿Qué persona se va a recuperar de una terapia? ¿Qué persona va a obtener trabajo y qué tipo de trabajo es el que es más probable que obtenga? ¿Qué persona va a sacar mayor nota académica? Pues eso lo he dicho al principio del todo. Y en todo caso lo mandé por mensaje. Y lo tienes en el campus. Métete en el campus y lo puedes ver los materiales. Entonces, digamos que lo más importante en cuanto a un modelo psicológico es predecir. Predecir lo que va a pasar a nivel psicológico de una persona. Es decir, qué persona va a tener depresión en un futuro, qué persona va a tener ansiedad, qué persona se va a recuperar de una terapia, qué persona va a obtener buen rendimiento académico, qué persona va a encontrar tal determinado tipo de trabajo. Ese es el aspecto más importante dentro de la psicología, la predicción. ¿Qué persona va a reincidir cuando sale de la cárcel? ¿Qué persona va a cometer un delito en un futuro, dada la información previa? Nos interesa siempre predecir el comportamiento del individuo. También nos interesa explicar y describir, por supuesto, pero lo más destacado que interesa dentro de la psicología sobre todo es cómo se va a comportar una persona el día de mañana. No ahora, porque ahora, como se comporta ahora, estamos describiendo al individuo. Y si sabemos cómo se comporta ahora, también podemos explicar por qué se comporta así. Pero lo complicado es, con la información que tengo ahora, cómo se va a comportar en el futuro. Lo que hablamos de predicción. Y esa es la parte más importante y más difícil que hay dentro de la psicología. Para predecir muy bien el comportamiento, lo que hay que hacer es tener modelos teóricos muy fiables. O sea, hay que medir el comportamiento psicológico de una manera muy precisa. Y cuanto más precisos seamos al medir, mucho mejor. Bueno, pues estos son los diferentes modelos que tenemos en todos los ámbitos, pero nos hemos centrado en psicología. Niveles de actuación. O sea, ¿cómo podemos actuar cuando llevamos a cabo una investigación? Podemos actuar en 3 niveles. El teórico, el metodológico y el estadístico analítico, que está todo concentrado en esta diapositiva y que yo voy a explicar a lo largo de las siguientes diapositivas. Así que tenemos a nivel teórico conceptual o a nivel teórico, si lo queréis llamar simplificado, la parte de arriba, que vamos a ver ahora. Esta es la parte metodológica técnica. Y por último, lo de abajo del todo es el nivel estadístico. O sea, dicho de otra manera, la información cuando estamos haciendo una investigación se puede analizar de 3 maneras. A nivel teórico, a nivel metodológico y a nivel estadístico. Que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, pues ahora voy a coger esta diapositiva que está aquí y la voy a ir comentando paso a paso. O sea, primero voy a empezar con el nivel teórico, la parte de arriba, y después voy a ir avanzando por la diapositiva. Pero en esencia lo que viene a continuación es explicar todo esto de manera desglosada. Bien, punto de partida. Cuando empezamos una investigación, lo primero que hay que hacer es empezar a nivel teórico. O sea, hay que empezar por una teoría, por un modelo teórico. O sea, lo primero que hay que hacer es plantear una teoría. O consultar a nivel teórico lo que me interesa investigar. ¿Y qué quiere decir esto de consultar a nivel teórico? Porque a veces no hay teoría. O sea, a veces no tengo claro lo que quiero investigar. Si no hay un modelo teórico detrás, ¿qué se hace? Pues planteo un problema. Me planteo algo para lo cual no tengo respuesta. Entonces, la palabra problema en la investigación es una pregunta para la que no hay respuesta. A eso es lo que llamamos problema. Entonces, problemas hay muchísimos. Un problema es lo que he planteado antes.
¿las personas de nivel de ansiedad alta van a sacar peores notas? Entonces, cualquier cosa para la que no tengo respuesta es un problema que va a guiar la investigación. Entonces, un problema es una pregunta para la que no hay respuesta o que el modelo teórico no da respuesta. Tenéis un ejemplo ahí de problema. ¿Qué relación hay entre la memoria a corto plazo y el rendimiento académico? A priori no tendría respuesta. Naturalmente, esto está bastante investigado también. La memoria se relaciona positivamente con el rendimiento académico. Aquellas personas que tienen más memoria sacan más notas. Dicho de una manera sencilla. Pero bueno, para que veáis un ejemplo del problema. Me pregunto si la memoria se relaciona con el rendimiento académico. Planteamiento del problema. Es el punto de partida de cualquier investigación. Bien, yo me planteo esta pregunta. ¿Y qué es lo que hago? Pues me voy a la literatura. Hago una revisión bibliográfica, busco artículos, busco investigaciones en los cuales busque gente que haya estudiado la relación entre memoria y rendimiento académico. O sea, yo me hago una pregunta para la que no tengo respuesta y ¿qué es lo que hago? Me voy a la literatura, reviso lo que han investigado otros e intento ver si hay otros que han estudiado ya la relación entre memoria y rendimiento académico. Hago una recopilación de información. Y aquí podemos estar en dos ámbitos. En este primer momento podemos ir de la teoría a la práctica, fase deductiva, o podemos ir de la práctica a la teoría, lo que sería una fase inductiva. O sea que hay que aplicar lo que he contado anteriormente. Si no hay un modelo teórico detrás, estamos en una fase inductiva. Tengo que recoger datos. Ahora, si tengo un modelo teórico detrás, estarías en una fase deductiva. Dicho de otra manera, si la pregunta que me hago nadie se la ha planteado antes, estamos en una fase inductiva porque no hay datos y los tengo que recoger. Si la pregunta que me hago se la ha planteado mucha gente antes y hay un modelo teórico, estaríamos en una fase deductiva. O sea que podemos empezar de las dos maneras, de una fase inductiva a una fase deductiva. Depende en qué fase de investigación estemos. Entonces, básicamente, en cualquier caso, lo que hay que hacer es cuando yo tengo una pregunta que a mí me parece que la pregunta es nueva, porque la clave de un problema es que la pregunta tiene que ser novedosa, o a mí me lo tiene que parecer que es novedosa, yo acudo a la literatura. Si resulta que la literatura no me responde a la pregunta, esa investigación que intento hacer es viable hacerla. O sea, si yo acudo a la literatura y no está claro si la memoria se relaciona con el rendimiento académico, merece la pena hacer una investigación relacionando las dos. Ahora, si acudo a la literatura y está bastante claro que la memoria se relaciona con el rendimiento académico, no merece la pena continuar la investigación, porque ya hay un modelo teórico bastante claro. Generalmente en psicología no suele haber modelos concluyentes. Es decir, generalmente en psicología casi cualquier cosa que se os ocurra va a haber resultados que encuentran una cosa y otros lo contrario. Por lo tanto, sigue interesando continuar investigando. Normalmente en la mayoría de la literatura lo que suelen encontrar es que la memoria se relaciona positivamente con el rendimiento académico. O sea que esta pregunta es demasiado simple. Yo la he puesto simple simplemente para que entendáis que te puedes preguntar sobre algo que a ti te parece muy relevante y en cuanto buscas un poco en la literatura te das cuenta que está ya contestado. Pero bueno, siempre la manera de empezar a hacerte preguntas es sobre cosas que tú crees que nadie ha investigado. Y basta que acudas a la literatura para que lo compruebes. Bien, este es el punto de partida de cualquier investigación. Te planteas un problema, una pregunta sin respuesta. Acudes a la literatura y coges información para ver si merece la pena investigarlo o no.
Después de que has planteado un problema y has acudido a la literatura y te has dado cuenta que ese problema no tiene solución, de momento, siguiente paso, hay que plantear una hipótesis. Fijaros cuál era la pregunta. ¿Hay relación entre la memoria a corto plazo y el rendimiento académico? Hipótesis. Esperamos que a mayor memoria, mayor rendimiento académico. La hipótesis es una afirmación. Es un intento de responder a la pregunta o al problema. Esta es la diferencia que hay entre hipótesis y problema. El problema se formula como una pregunta para el cual no hay respuesta, y como no hay respuesta, acudo a la literatura y después de leer la literatura planteo una hipótesis. Entonces, la hipótesis es una posible respuesta al problema, un intento de responder. Aquí he formulado la hipótesis diciendo, a mayor memoria, mayor rendimiento académico, pero podría haber formulado la hipótesis al revés, porque esta pregunta tú la puedes responder diciendo que a más memoria, más rendimiento académico, o lo contrario. Simplemente tú planteas como hipótesis la más plausible, pero puedes plantear la hipótesis al revés. Sería perfectamente lícito plantear a mayor memoria, menos rendimiento académico. Lo que pasa es que normalmente tú planteas la hipótesis más coherente o más plausible, la que es más viable que llegues a realizar. ¿Qué características tiene que tener una hipótesis para que esté bien planteada? Primero, tiene que ser consistente. ¿Consistente con qué? Con el modelo teórico del que partes. Tú puedes investigar lo mismo y de muchas maneras. O sea, no hay, cuando un modelo teórico no está totalmente confirmado, pues tú puedes abordar el modelo teórico desde diferentes ángulos. Básicamente es la idea. Si hay algo muy estudiado, no merece la pena que lo estudies. Ahora, pero cuando hay algo, y a pesar de estar muy estudiado, no está claro qué está pasando, pues tú lo investigas desde otro punto de vista. O desde otro ángulo, desde otro punto de vista, o justamente al revés que lo plantea el modelo. Es como progresa la ciencia. La ciencia siempre progresa de la misma manera. Plantea un problema y a ese problema se responde de muchas maneras. Y a priori todas las formas de responder son adecuadas. Lo que pasa es que según van surgiendo investigaciones, pues unas avalan más los resultados que otras. Es como el problema que hay con que ahora tenemos un montón de vacunas para el COVID. En teoría ahora mismo nadie sabe de todas las vacunas cuáles van a ser las mejores. En teoría actualmente todas las vacunas son buenas. Pero puede ser que cuando pase un año nos demos cuenta que de todas las vacunas hay 2 o 3 que son buenas y el resto son peores. Bueno, pues para eso se prueban todas las posibilidades. Porque como el virus va mutando, puede ser que una vacuna que funciona muy bien ahora, dentro de medio año no funcione y haya que desecharla. Pero interesa abordar lo mismo de diferentes ámbitos. De hecho, las vacunas que hay planteadas, cada una se ha construido bajo diferentes planteamientos y bajo diferentes enfoques. Y unas funcionan mejor para una cosa y otras para otras. Pues cuando vaya pasando el tiempo, se irá viendo qué vacuna era la mejor, la más versátil, o dependiendo del tipo de virus o del tipo de mutación que tengas, cuál funciona mejor. Pues en ciencia funciona igual. Un enfoque o un planteamiento teórico se puede abordar de muchas maneras. Y al final tú lo enfocas como quieras. Y tú cuando lo estás abordando, tú nunca sabes qué va a funcionar mejor. A lo mejor a los 20, 30, 40 o 50 o 100 años, te das cuenta que una investigación que hizo alguien es muy relevante. Porque hay muchas investigaciones que mientras se hacen pasan desapercibidas y de repente a los 20, 30 años hay alguien que la lee y dice, anda, pues esto que acabo de leer de esta investigación tiene aplicación justamente a lo que yo estoy investigando. Pues a veces pasa que una investigación que se hizo hace 20, 30 años
y que nadie le prestó atención, cuando uno lo revisa, se da cuenta que para los datos que ha encontrado tiene sentido. Y entonces una investigación que pasó desapercibida de repente tiene mucha importancia. Es, digamos, más común de lo que creemos. Hay gente que investiga, publica algo, nadie lo lee, pasa desapercibido, pasan 20, 30 años, de repente se pone a investigar otro grupo de personas, encuentra unos datos, busca la literatura y dice, ah, bueno, si hace 30 años ya hubo otra persona que encontró lo mismo que nosotros. Citas a esa persona hace 20, 30 años y de repente un estudio que estaba olvidado cobra mucha importancia. O sea que esto es bastante habitual en ciencia. De que se investigan cosas ya pasadas de tiempo y que de repente le dan mucha más importancia de la que tenía. Bueno, pues entonces, características de una hipótesis. ¿O qué es lo que podemos llamar una hipótesis ideal? Tiene que ser consistente, compatible con la teoría o coherente con la teoría. O sea, lo mejor es plantear una hipótesis que se acerque lo máximo posible a lo que dice la teoría. Naturalmente, como he dicho antes, si hay una teoría detrás, si no la hay, las hipótesis son totalmente exploratorias. Es planteo una hipótesis por plantearla, pero no tengo claro lo que va a salir. Pero como normalmente en ciencia siempre hay alguien que ha hecho algo parecido a lo que tú intentas hacer, o al menos ha hecho algo que se parece en alguna medida, pues siempre puedes plantear una hipótesis basándote en algún modelo teórico. Segunda característica, la claridad. La hipótesis tiene que ser precisa. Fijaros en la que he planteado. Se espera que a mayor memoria, más rendimiento académico. Ahí queda claro lo que quiero encontrar. La memoria y el rendimiento académico. Luego, la hipótesis tiene que ser contrastable. ¿Qué quiere decir que es contrastable? Que permite recoger datos y datos que permitan ver si la hipótesis es cierta o falsa. A eso se llama que la hipótesis sea contrastable. Que yo pueda recoger datos para ver si la hipótesis se puede confirmar o no. Esta hipótesis que he planteado se puede confirmar porque yo puedo medir la memoria y medir el rendimiento académico y compararlo. Siguiente, tiene que tener poder explicativo. O sea, tiene que explicar algo. La hipótesis tiene que permitirme explicar un fenómeno social o de la realidad. Lo que sea. En este caso, ¿qué intento explicar? El rendimiento académico. O sea, yo en la hipótesis no digo, quiero ver qué pasa con la memoria. Decir qué pasa con la memoria no es una hipótesis. La idea es que tengo que decir qué pasa con la memoria cuando hago un examen. Intento explicar el rendimiento en el examen. Siempre tienen que explicar algo las hipótesis. Tiene que ser simple. Lo más simple posible. Aquí se aplica lo que es el principio de parsimonia, o también llamado el principio de Occam, por el autor que lo planteó. El principio de parsimonia, o el principio de Occam, o la navaja de Occam, que lo podéis encontrar también por ahí en la literatura, es que cuando tú planteas hipótesis, la hipótesis la tienes que plantear lo más sencilla posible. La ciencia se basa en que trata de explicar la realidad, pero trata de explicar la realidad de la manera más sencilla posible. Digamos que hay una base en la ciencia que te dice, si tú puedes explicar la realidad de una forma sencilla, de una forma compleja, te tienes que coger la explicación más sencilla. Porque la ciencia lo que intenta hacer es simplificar la realidad. Porque la realidad es muy compleja y muy difícil de entender. Y como es tan compleja y tan difícil de entender la realidad, ¿qué es lo que hace la ciencia? Intenta simplificarla. Por eso el principio de parsimonia lo que dice es, si tú ante un fenómeno lo puedes explicar de una forma simple o de una forma compleja, cógete la forma simple. Porque hay que simplificar, no hay que hacer más compleja la realidad. Dicho de otra manera, si tú el rendimiento académico lo puedes explicar solamente con la memoria, es mucho mejor que intentar explicar el rendimiento académico con la memoria, la atención, la inteligencia, las horas de estudio.
Cuantas menos variables logres que explican el rendimiento académico, mucho mejor. Principio de parsimonia. Y además las hipótesis tienen que ser compatibles con otras teorías. Es decir, la hipótesis que yo he planteado está planteando que la memoria explica el rendimiento académico. O sea, estoy asumiendo que a nivel teórico la memoria causa el rendimiento académico. Esta hipótesis debería ser compatible con otras hipótesis similares. Por ejemplo, es compatible con la idea de que la inteligencia se relaciona con el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque la inteligencia y la memoria están muy relacionadas. O sea, digamos que si lo planteamos, podríamos hacer lo siguiente. Aquí tenemos el rendimiento académico. La nota académica que saca un alumno. Aquí tengo la memoria. Bueno, pues yo estoy planteando, la memoria explica el rendimiento académico. Esa es mi hipótesis. Pero hay otros modelos que dicen, el rendimiento académico es explicado también por la inteligencia. Sería otra teoría alternativa. Pues mi teoría de que dice que la memoria explica el rendimiento académico tiene que ser compatible con la teoría que explica que la inteligencia explica el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque hay otro modelo teórico que te dice que la inteligencia y la memoria están muy relacionadas. O dicho de otra manera, las personas inteligentes tienen mucha memoria. Por lo tanto, tienes que plantear hipótesis no solamente coherentes con tu modelo teórico, sino coherentes con otros modelos teóricos. O sea, todos los modelos teóricos tienen que ser coherentes entre sí. Eso es lo que quiere decir que tiene que haber compatibilidad. Estas son las características de las hipótesis. Tipos de hipótesis. Generales o de investigación. Las hipótesis generales son lo más amplias posibles, es decir, la que vale casi para todo. Pues si no hay compatibilidad tienes el problema de que directamente una de las dos teorías es falsa. Y si tú estás empezando una investigación y no es compatible con las existentes, normalmente es que has planteado mal la investigación. Porque si ya hay teorías anteriores bastante consensuadas, tú no puedes ir en contra de teorías establecidas con un montón de datos detrás. Seguramente has planteado mal la investigación y deberías repasar qué estás planteando mal. Porque una teoría bien establecida con una tradición muy larga no puedes ir en contra de esa teoría simplemente por un capricho. Así que al final el fallo lo tienes en el planteamiento de tu hipótesis. Una hipótesis general sería una hipótesis muy general, muy amplia. Cuanta más general sea la hipótesis, más complicado es. Más complicado de contrastar. Por ejemplo, si la hipótesis fuera la memoria se relaciona con el rendimiento, es muy amplia la hipótesis como tal. Es decir, la memoria tiene relación con el rendimiento. Ya, pero ¿qué tipo de memoria? Porque hay muchos tipos de memoria. ¿Qué tipo de rendimiento? ¿El rendimiento académico, el rendimiento laboral, el rendimiento de una tarea de otro tipo? Por eso la hipótesis conviene que sea más concreta, que digas el tipo de memoria y el tipo de rendimiento que te interesa. A eso es lo que llamamos hipótesis empíricas o de investigación. Son hipótesis concretas que tratan de concretar la realidad para hacerla más compatible. Entonces, frente a frente a hipótesis muy generales, que son difíciles de comprobar, lo que tenemos que plantear son hipótesis más concretas, más empíricas o más ligadas a la investigación. Bueno, pues esto que acabo de contar hasta ahora es respecto a esta parte de aquí. Estamos hablando del nivel teórico conceptual. No, la simplificación no plantea estereotipos. La simplificación lo que busca es simplemente simplificar la realidad. Y tú puedes simplificar la realidad de muchas maneras.
y por muchos ámbitos. Entonces, tú intentas explicar la realidad de muchas maneras. Al final, al intentar explicarlo de muchas maneras, las teorías que más logren explicar son con las que te quedas. Pero tú no puedes intentar explicar la realidad de una forma muy compleja, porque la realidad como tal ya es muy compleja. Así que tienes que tratar de simplificarla. Pero de todas las simplificaciones que hay, tú te vas a quedar con la mejor de todas, porque son las mejores teorías. Y a veces pasa que una misma realidad es explicada por más de una teoría, porque a veces las teorías no son incompatibles, sino que las son complementarias. Así que puede ser que una teoría explique una parte de la realidad y otra teoría explique otra parte de la realidad. Por lo tanto, las dos teorías son verdaderas. O sea que no es tan simple como pueda parecer a priori. Entonces, esta parte ya la he explicado, la parte del nivel teórico, nivel conceptual, y ahora vamos a la otra parte, nivel metodológico. El nivel metodológico básicamente es cómo vamos a llevar a cabo la investigación. Sí, tú puedes demostrar que tu teoría es la correcta y el resto están equivocadas. De hecho, hay gente que lo ha hecho. Einstein demostró que muchos de los planteamientos de Newton eran erróneos. Pero claro, no todo el mundo lo puede hacer, porque estamos hablando de Einstein, que es una persona superdotada y que tenía una capacidad muy alta. Pero en términos generales, como no hay tantos Einstein en la vida, conviene que antes de desechar todas las teorías previas, compruebes que todas son erróneas y que la tuya es la correcta. Y normalmente esto no lo sueles hacer. Normalmente, futuras investigaciones derivadas de la tuya es la que demuestran que teorías previas son falsas. O sea, una sola investigación no echa por tierra una tradición larga de investigación, sino que son un conjunto de investigaciones las que tiran otra línea larga de investigación. O sea, es bastante lento el proceso en sí. Hay una traducción larga dentro de una corriente de investigación que plantea teorías y a lo mejor puede surgir una nueva teoría novedosa que va en contra de una teoría establecida, pero que va a tardar años en desestimarla. Porque actualmente la teoría de la relatividad se cargó gran parte de la teoría de Newton cuando lo publicó Einstein, pero también hubo muchos críticos de la teoría de Einstein que empezaron a criticarla. O sea, digamos que no es automáticamente. Y actualmente ya hay gente que está encontrando lagunas en la teoría de Einstein. O sea, la clave es que no hay una teoría que perdure siempre. Las teorías se plantean y cuando van pasando los años y las investigaciones, esas teorías van encontrando lagunas y se van cambiando las teorías. Hay teorías que se plantean hace 50, 60, 70 años que como estaban planteadas han ido cambiando y hay parte de la teoría que se mantiene y otra parte que se desecha. Es decir, la teoría de Newton sobre la gravitación universal no se ha desechado entera, se desechó una parte. Pues igual sucede en la psicología. Hay teorías de hace 50 o 60 años que actualmente están vigentes y otra parte que se han cambiado. O sea, todo va cambiando según van evolucionando. Bueno, pues el siguiente apartado, como os he dicho, es el apartado técnico-metodológico, donde vamos a ver el plan de investigación. ¿Cómo se lleva a cabo una investigación? Así que de momento lo que he explicado hasta ahora es esto. Que como veis es un nivel teórico porque fundamentalmente planteamos una hipótesis, planteamos un problema y automáticamente vamos a una teoría, a ver si es compatible. Nos movemos en un plano teórico conceptual. Todavía no hemos recogido datos. Hemos planteado una hipótesis y un problema. Y me voy a la teoría a ver si es compatible la teoría, la hipótesis y el problema. Ahora hay que recoger datos. ¿Dónde empieza la recogida de datos? Aquí,
en el nivel metodológico. Esta parte de aquí. Plan de investigación y demás. Bueno, pues la semana que viene justamente empezaré ahí. Es decir, empezaré en esta diapositiva de aquí explicando lo que sería el plano técnico metodológico. O sea, cómo llevar a cabo la investigación. Esto es lo que dejamos para la semana que viene. Bueno, pues simplemente creo que no lo he dicho. Tenéis en el campus una serie de foros que podéis utilizar para ir preguntando dudas o cuestiones. Hay varios foros, igual que en todas las asignaturas. En concreto creo que son 4 foros para que vayáis preguntando y para que vayáis poniendo información y cualquier consulta que queráis. Y en principio nos veremos la semana que viene. El que no lo pueda ver en directo, que lo vea en diferido. Y si tenéis tiempo, pues ir leyendo el artículo que os he colgado, que ya explicaré la tercera semana. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene a los que asistan. No, el programa R no lo voy a usar. Lo vamos a hacer todo con SPSS. No vamos a usar el R. Todo lo que voy a explicar se puede hacer con SPSS. Digo, al revés, todo lo que voy a explicar se puede hacer con R, pero dado que hay licencia en la universidad para utilizar el SPSS, pues vamos a utilizar ese. Así que lo vais a hacer con SPSS, que es mucho más sencillo. Yo prefiero que preguntéis por el foro, porque así puede contestar cualquier alumno, no solamente yo, porque la labor del foro es que conteste tanto el alumno como el profesor a las dudas. El artículo lo tienes colgado en el campus, en la sección de materiales. Ahí tienes el artículo colgado que hay que ir leyendo de momento, por lo menos leerlo una vez y anotar todas las dudas que explicaré la tercera semana. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego.